Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luciano Pagano. Les damos la bienvenida a este evento organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, más precisamente la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Para nosotros es un enorme placer poder cobijar en el ámbito de la facultad esta serie de charlas académicas para estudiantes. No solo por la calidad de los expositores, sino también por las diversas temáticas a tratar que resultan de gran interés para la formación profesional. En este primer encuentro abordaremos el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En esta oportunidad tenemos a tres prestigiosos profesionales, como son el doctor Felipe Jiménez Lozano, la doctora Mariana Soriano Farías y el doctor Tomás Ainchi, que nos acompañan hoy y que tan generosamente han aceptado la invitación de contarnos sus experiencias en relación al ISEN y la carrera diplomática. Los ejes de la charla serán los siguientes. En primera instancia, el concurso de ingreso. En segunda instancia, los expositores nos van a comentar sus experiencias previas al ISEN. En tercera instancia, lo que sería la posibilidad de trabajo dentro de la Cancillería y, por supuesto, nos hablarán acerca de los elementos que hacen a la vocación diplomática. Sin más, le cedo la palabra al doctor Jiménez Lozano. Espero que disfruten de la charla académica. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Luciano, agradecerle a la Facultad de Derecho de la UBA por crear estos espacios donde nosotros podamos hablar con ustedes, podamos contar qué es el ISEN. Y bueno, si les parece podemos ir arrancando. Mariana, Tomás, si quieren empezar explicando qué es el concurso. Hola, buenas tardes. Espero que anden todos muy bien. Con Tomás ahora vamos a pasar una presentación, breve presentación, que les vamos a contar un poco de qué se trata el ISEN. Y bueno, el Instituto del Servicio Exterior. Es un organismo que se creó en 1963, pero sin embargo les quería contar que como institución el Servicio Exterior existe ya desde 1824, pero a partir de 1963 hay una ley orgánica que establece al instituto como organismo en donde prepara la selección, la formación y capacitación de los miembros del servicio exterior, que es un organismo encargado a esos efectos. Desde entonces, bueno, se hizo una labor continua e intensa, formando a muchísimas personas a lo largo de este tiempo, con un prestigio internacional importante, porque la Argentina no solamente disculpen, la Argentina tiene altos profesionales, y las promociones de los diplomáticos desde entonces ha sido de manera ininterrumpida. El cuerpo servicio exterior está conformado por el cuerpo activo, el cuerpo pasivo, y también, como ustedes sabrán, pueden a veces incorporarse los embajadores políticos. Pero el Instituto del Servicio Exterior tiene tres instancias para la selección de los nuevos ingresantes. El concurso público de ingreso. Gracias. Para ello se requiere ser ciudadano argentino nativo por opción, de 21 a 35 años, hasta el 15 de noviembre del año en curso del ingreso. Deben contar con un título de grado, que no necesariamente tiene que ser la carrera de Derecho. Se fomenta que diferentes personas de diferentes facultades puedan ingresar, porque a la diversidad de diferentes profesionales hace a la riqueza
del cuerpo diplomático. Lo que sí se requiere es que sea un título de grado, una licenciatura. Nosotros tenemos compañeros que son politólogos, licenciados en relaciones internacionales, abogados. Históricamente se han inscrito muchos abogados, pero ahora está creciendo, se está expandiendo y se está ampliando. Tenemos de comunicadores sociales, historiadores, sociólogos, etc. Lo que sí se requiere hoy por hoy es acreditar el idioma inglés, equivalente superior al First Certificate in English, que, bueno, no puede exceder de los 3 años, desde el 31 de diciembre del año del examen. Pero, ahí está, gracias. No necesariamente tiene que ser el sistema inglés, puede ser también el TOEFL o el IELTS. Cada cual va eligiendo el diferente tipo de certificado que puede abonar o el que les resulte más cómodo, pero lo importante es poder presentarlo para que se cumplan con todos los requisitos de la inscripción. Y en ese sentido, después igualmente adentro de la carrera, nosotros como becarios nos seguimos formando en el idioma. El ICE nos proporciona diferentes profesores con diferentes niveles para seguir profundizando, porque hoy por hoy, como ya sabemos hace muchísimo tiempo, el inglés es uno de los idiomas más importantes y es una herramienta fundamental para el diplomático. La siguiente, por favor. Bueno, las etapas del concurso. Bueno, la primera parte es la inscripción, ahí es donde se tienen que poder llenar diferentes formularios, que se puede ver desde la página de internet. Ahora con todo el tema de la virtualidad y la pandemia, se fue adaptando a las nuevas necesidades, porque estos últimos meses no se pudo hacer como siempre se hacía, era ir a buscar el formulario, presentar personalmente los títulos de grado, todas las fotocopias certificadas que se requieran del examen de inglés que les mencionaba recién, el título de grado certificado, y cualquier otra documentación, como ser el DNI, y todo lo que está puesto en la página de internet de la Cancillería, que ahí les especifica punto a punto qué es lo que tienen que llevar. Eso tienen un tiempo bastante considerable como para poder llevarlo. Por lo general, cuando sale la fecha de inscripción, en tiempos normales, era más o menos en enero, y para el momento que era el momento de la inscripción, que más o menos era abril, tenían estos 4 meses. En lo personal, yo fui como haciendo de a poquito todo eso, porque una de las cosas que tenía que hacer era, por ejemplo, certificar mediante escribano alguna documentación. Pero eso no se preocupen porque hay tiempo suficiente para que lo puedan hacer. Así que eso es muy importante, que le quería remarcar, que para que no salgan corriendo a hacer todo el tramitario. Igualmente desde el ISEN siempre tienen gente que los puede ayudar y asesorar si tienen alguna cuestión, sobre todo el tema de los idiomas, que a veces con las certificaciones hay gente que se demora, etc. Bueno, después está la evaluación psicológica. Ahí, básicamente, una vez que después de la inscripción, te dan 2 fechas. Una que es la evaluación psicológica individual o general, y después una que es grupal. En la individual, uno va, se apersona de la Cancillería, y tenés que estar todo el día ahí, y ahí te van pasando todos los diferentes temas que te van indicando, y uno va completando y llenando. Pero no se preocupen, parece que da mucho miedo, pero no lo es. Estamos todos los chicos que van a rendir, estábamos todos en la misma, así que nada, no se preocupen. Es a los efectos es algo obligatorio, es una instancia eliminatoria, pero nada, hay que ir relajados y tranquilos y cumplir con los pasos. Y después está la evaluación grupal, que ahí básicamente es una de las cuestiones que más importantes a destacar, es el trabajo en equipo, más que nada a mí lo que les quería destacar, porque en la carrera diplomática, si bien uno es el profesional que se tiene que como cualquier trabajo uno tiene que ser responsable, es muy importante apoyarse en sus compañeros, en buscar ayuda, prestar ayuda. Entonces creo que es importante que se tomen la evaluación psicológica grupal como parte de ese ejercicio, y ir a relajarse en el sentido de interactuar y ser ustedes mismos y tenerse fe, porque no es algo que se tengan que sentir nerviosos de que les van a hacer un escrutinio bárbaro. No, no, no. Piensen también, por ejemplo, en cada vez que hacen un trabajo práctico en la facultad,
ir y pensar en eso, en el trabajo del equipo. Después, en las evaluaciones académicas escritas, después mi compañero Tomás va a indagar un poco más en ello, y lo que quería enfatizar es que acá se hacen diferentes sedes, una en la capital federal y después en el resto del país, porque una de las cosas que quiere hacer Focolicen es que el examen sea federal, es decir, hay todo, si bien la mayoría de las personas que se inscriben residen en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que el concurso se hace en todo el país, porque se quiere fomentar a que todos los ingresantes de las distintas partes del país puedan formar parte de la carrera diplomática, que eso es lo más importante. Y después al final está el coloquio de actitud diplomática, que eso por lo general es a fin de año. Pero bueno, como les comentaba, mi compañero Tommy ahora les va a contar un poco más al respecto. Gracias por la atención. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Tomás Anchil. Yo voy a empezar a indagar un poco más en la cuestión de las evaluaciones, tanto escritas como el coloquio. Este es un concurso en donde no hay un examen único o dos exámenes únicos, como ven. Hay 8 exámenes escritos, que es considerable. La mayoría de los concursos para otros cargos públicos no abarcan tantos exámenes, por lo menos no con materias temáticas. Las ocho evaluaciones que hay escritas, tenemos por un lado los principios de economía y comercio internacional, los principios de derecho internacional público, historia política y económica argentina, historia de las relaciones políticas y económicas internacionales, teoría política, derecho constitucional, conocimientos de la realidad nacional e internacional, vamos a hablar qué es esto exactamente, y por último los ensayos escritos sobre temas actuales de política internacional, que ahí dice coeficiente 3, ahora vamos a explicar qué es eso. Ustedes de estos exámenes se les va a hacer un promedio, y en base a ese promedio van a poder pasar a la siguiente etapa, que es el coloquio o no. Entonces, cuando decimos que el ensayo tiene un coeficiente 3, quiere decir que acá son 8 materias. Si no hubiera un coeficiente, sumaríamos las 8 notas, dividís por 8 y ahí tenés tu promedio. Bueno, como el ensayo tiene coeficiente 3, quiere decir que vale por 3. Entonces, el ensayo se va a sumar no una vez, se va a sumar 3 veces. Entonces ustedes van a tener 7 notas de los exámenes, más las 3 del ensayo, que es la misma nota repetida 3 veces, y así su promedio va a ser sobre 10, bastante más fácil de calcular. Dividido 10, uno corre la coma y listo. Entonces, todos los exámenes son importantes, pero la cuestión del ensayo es un poco más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno puede realmente después evaluar la forma de escribir, y también justamente el ensayo habla de los temas actuales de política internacional. Porque por más de que uno tenga una muy buena formación teórica en el campo del derecho, en el campo de la economía, la teoría política, las materias que ustedes ven ahí listadas, es muy importante estar enterado, tener interés, porque si uno se forma solo en lo teórico y no lee los diarios durante un año porque está estudiando y no sabe qué está pasando en el mundo, no sirve tampoco, ¿sí? Ahora, todos estos exámenes, ¿cómo es el programa? ¿Cómo es el programa de estos exámenes? ¿Qué material hay que estudiar? Eso todo lo provee el ISEN. En la página del ISEN se publican todos los años para el concurso es anual, y se publica todos los años la lista de materias y el programa. El programa dice, por ejemplo, el profesor a cargo y todas las materias, todas las unidades, todos los materiales que necesitan, que son en general libros, publicaciones y demás. Ahora, el ISEN también facilita ese material de manera digital, ¿sí? Yo, por ejemplo, me presenté 2 veces, en el año 2018 y después en el año 2019, que fue cuando ingresé, y en ambos casos, desde el ISEN me dieron un CD, que hoy en día decir CD ya es un poco viejo, pero me dieron un CD con toda la bibliografía, o casi toda. ¿Sí? Hay algunos libros que por cuestión de derechos de autor no pueden poner, pero el 90% del material está ahí. Bien, ahora en cuanto a las materias, ustedes son todos estudiantes de Derecho, pueden ver que los abogados tenemos un poco de una ventaja, porque 2 de las materias son materias de derecho, hasta principios del derecho internacional público y derecho constitucional. Esto no significa que hay que relajarse, son 2 materias menos, pero sí es verdad que después de uno haber estudiado la carrera de Derecho, la mayoría de las cosas que se piden en estos exámenes suelen ser cuestiones más básicas de estas materias, no van a buscar una jurisprudencia específica que cambió todo. No, quizás, obviamente en Derecho Constitucional es Mejía Sofovich, pero más allá de eso no van a ir a jurisprudencia muy particular. Entonces sí es verdad que los abogados tenemos un poco de ventaja en ese sentido,
porque 2 de las materias son de derecho. Pero bueno, la contracara es que en general los abogados no somos buenos en economía, entonces ahí los economistas tienen un poco de ventaja. Ahora, pasando al coloquio, el coloquio es el examen oral. Como ven, vamos pasando por etapas. Primero el examen psicológico, como propio de cualquier psicotécnico para un trabajo. Pasamos una etapa escrita de contenidos teóricos, y finalmente tenemos la examinación oral, que se llama el coloquio de aptitud diplomática. Perdón, vuelvo para atrás un segundo con las materias. Hay una que dije que iba a hablar y no hablé. Esta, que se llama, la anteúltima, dice conocimientos de la realidad nacional e internacional. Esta no es una materia propiamente dicha, no van a tener un programa, no va a haber contenido, sino que antes se llamaba conocimiento general, ahora tiene un nombre más elaborado, conocimientos de la realidad nacional e internacional. Ese no es un examen escrito, es un examen multiple choice, en donde básicamente es como un examen de conocimiento general. Le van a preguntar desde cuál es, por ejemplo, nos preguntaron a nosotros, yo sé si Felipe y Mariana se acuerdan de alguna pregunta, cuál es la ruta más larga de la Argentina, a cómo se llama el cruce transfronterizo. Pasos fronterizos. Pasos fronterizos, por ejemplo, el año que nos presentamos, estaban hablando de las Torres Petrona, que es un arquitecto argentino, y entonces hay que saber un poco de todo ahí, ¿sí? Ese es el examen en donde muchas veces o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, entonces es muy importante estudiar para los otros para tener una buena base, por si en ese examen a veces preguntan algo que justo no sabe. Por ejemplo, en el 2018, cuando me presenté, justo había sido el Mundial y en Rusia, y nos preguntaron en qué cancha jugó Argentina contra Nigeria, creo que era. Entonces ahí puede preguntar un poco de todo, pero no hay que tenerle miedo tampoco, ¿sí? Si bien es evidente que en el momento uno tiene miedo porque dice, bueno, si ya vengo rindiendo bien, sería una lástima que por esto baje el promedio. Por eso es muy importante reforzarse en lo que uno, descansar en lo que uno sabe, descansar en que uno le fue bien en los otros exámenes, y en este examen no tratar de ir sacando, si se puede, por contexto. Hay algunas que se pueden sacar por contexto, otras quizás un poco de azar, un poco de suerte a veces hay que tener. Bien, ahora sí, el coloquio de aptitud diplomática es la examinación oral, ¿sí? Para pasar al coloquio hay 2 requisitos que hay que cumplir, y los 2 requisitos, el primero es que tenés que haber aprobado todos los exámenes anteriores. Necesitas mínimo un 4 en todos los exámenes. Si vos tenés arriba de 9 en todos, pero en un examen desaprobaste, no podés pasar al coloquio. Tenés que tener aprobadas esas 8 instancias, las 8 tenés que tener más de 4 aprobado. Ahora, más de 4 no es suficiente, porque esto es un concurso, la característica del concurso justamente es la competencia. Entonces, para pasar a coloquio no solo tenés que aprobar, sino que tenés que tener un promedio 7, entre las 10 notas, perdón, o sea, son 8, pero el ensayo vale por 3, su promedio tiene que ser superior, perdón, a 7. No es que tiene que tener mayor de 7 en cada examen. En mi caso, por ejemplo, yo en el conocimiento general creo que me saqué un 5, fue la nota más baja, pero tenía arriba de 8 en todas las otras. Entonces ahí el promedio no se ve muy afectado, porque en un promedio de 10 notas, tener solo un 5 no tiene un impacto tan considerable. Bien, entonces es condición excluyente. Por más de que ustedes hayan aprobado, si el promedio les da menos de 7, puede ser 6,98 y se quedan afuera. Porque lo que se mira en este concurso, se miran los centésimos. Si ustedes hablan con otras personas que se hayan presentado, la diferencia es por centésimos. El último que entró en nuestra promoción tenía, creo que promedio 7,98, y la persona que le seguía, que era el cupo 23, había justo 22 cupos. La persona número 23 tenía 7,96. La diferencia fue de 0,02, sin embargo no pasó. Entonces es muy importante tratar de sacarse las mejores notas posibles, porque esto es un concurso bastante competitivo. Entonces, hay que aprobar todo con promedio arriba de 7. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, no hay un orden de mérito previo al coloquio de aptitud diplomática, ¿sí? Porque a veces mucha gente empieza a tratar de buscar en qué posición está antes del coloquio, para ya saber si está dentro o afuera, pero en el coloquio cambia todo. ¿Por qué? Porque el coloquio, perdón, lo pasé acá, el coloquio tiene un coeficiente de 4, es decir, a sus 10 notas que ya tenían,
las 7 materias más las 3 del ensayo, ahora en la nota del coloquio se le va a sumar 4 veces. Entonces ahora su promedio va a tener 14 notas. Entonces el coloquio mueve bastante las posiciones, porque en general todo el mundo está bastante pegado, porque es una cuestión de centésimos que separa a las personas. El mejor promedio quizás es 8.50, y el último quizás es 7.50. Quiere decir que hay 60 personas todas dentro de un punto. Entonces se pueden imaginar que el impacto del coloquio puede cambiar radicalmente la tabla. Entonces no se hace una tabla previa, perdón, no se hace un orden de mérito previo. Todos tienen la posibilidad, aún estando abajo, si se armara esa tabla, aún estando abajo uno tiene posibilidad de entrar, porque los otros también tienen posibilidad de bajar y subir todo el tiempo. Todos llegan en igualdad de condiciones, y no hay un programa de contenidos. Esto es como los ensayos de actualidad internacional, o como el examen ese de conocimiento general. No es un examen que uno prepara necesariamente un tema y va. Eso va cambiando. Justo este año se le pidió a los candidatos al concurso que vayan a preparar un tema, justamente al revés, no para tomarles ese tema en particular, sino como una forma de romper el hielo, que uno empieza a hablar que uno empieza a hablar de algo que uno sabe, para romper el hielo y dar lugar a las preguntas. En el año que nos presentamos nosotros, en 2019, no había que preparar un tema. Si pasabas al coloquio, vos ibas ese día, y ¿cómo se toma el coloquio? Es ante una mesa de examen que está compuesta por embajadores. En mi caso, por ejemplo, había 10 embajadores y embajadoras, había embajadoras mujeres. Y apenas me senté, el director del instituto me preguntó primero, bueno, presentate, cómo te llamás, contá un poco sobre vos, y empezó un ping-pong de preguntas, que fueron algunas más personales, más propias quizás de una entrevista de trabajo, y otras preguntas quizás más teóricas. Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿usted consideró que esta carrera implica trasladarse, vivir a otro país, implica un desarraigo no solo para usted, para su familia? ¿Usted considera que está preparado para eso? ¿Lo ha charlado? ¿Está en pareja? ¿Lo ha charlado con su pareja o no? Cuestiones más personales. Y después la siguiente pregunta fue, ¿cuáles para usted son los principales ejes de la política exterior argentina? No son preguntas, como los dos ejemplos que yo le di recién, no son preguntas que que dan a matar, ¿no? La idea justamente es ir rompiendo el hielo, preguntar cosas generales. La mesa examinadora, por ejemplo, tiene su CV, porque ustedes lo van a presentar en la inscripción. A todos los embajadores se les va a dar una copia de su CV, y ellos van a mirar el CV de cada uno, y en base a eso hacer preguntas. Por ejemplo, un compañero nuestro de promoción vivió muchos años en China, entonces obviamente le preguntaron si hablaba chino, cómo fue su experiencia viviendo en China, cómo cree que esa experiencia lo puede ayudar. Entonces es una combinación de preguntas teóricas con preguntas más de entrevista de trabajo. En base a eso se los va a evaluar. Por eso lo que se busca es la aptitud diplomática, no contenido, no es un examen oral de contenido. Van a ver cómo ustedes hablan, cómo se manejan, quizás alguna pregunta para incomodarlos un poco y ver cómo reaccionan, va a haber, ¿sí? Se va a evaluar eso. A eso se le va a poner una nota, y ahí se va a conformar finalmente el promedio final. Una vez que ya están todas las calificaciones, se arma el promedio final, y una vez que ya tienen los promedios finales, la orden de mérito. Esa orden de mérito es única con la totalidad de todos los concursantes que llegaron al coloquio, es decir, si ustedes no llegaron al coloquio no se van a ver en la orden de mérito. Esa orden de mérito se va a publicar, se suele publicar, por ejemplo, en una cartelera en el ISEN físicamente, y no me acuerdo si se publica virtualmente, ahora con toda la cuestión de la pandemia, creo que lo van a publicar también virtualmente, lógico. Y ¿cómo se ingresa al ISEN? Se establece al principio del concurso una determinada cantidad de cupos. Ahora actualmente para este año van a ser 20, entonces los primeros 20 entran. Ahora, no significa esto que los top 20 entran de una, sino que hay otro requisito, que es que dice que ingresarán al ISEN solamente aquellos concursantes que hayan obtenido un promedio final igual o superior a 750. Quiere decir que si en los top 20 el número 15 tiene 750 y los demás tienen menos de 750, ese año van a entrar 15 y no 20, por más de que se hayan dispuesto 20 cupos. ¿Sí? Entonces, es muy importante, por eso es importante la cuestión del promedio. Entonces, sí, básicamente eso. Entonces, ustedes tienen que sacar por encima de 750, su promedio tiene que estar por encima de 7 para llegar al coloquio.
por encima de 750 para poder quedar, y encima de eso, si están por encima de 750, tienen que asegurarse de que igual quedarse en los mejores para entrar dentro de la lista de cupos. ¿Sí? En el año, de vuelta, perdón que soy tan autorreferencial, pero en el año que nos presentamos nosotros, el número 23, que se quedó afuera, tenía promedio casi 8, sin embargo se quedó afuera. No, perdón, no, casi 8 no, tenía promedio 770, creo. Y se quedó fuera, por más estar arriba de 750. ¿Por qué? Porque antes de él había 22 que tenían mejor promedio que él. ¿Sí? Esas vacantes van a ir cambiando año a año, no es un número fijo, hubo años que había 50, después se bajó a 25, después 22, ahora 20. Entonces eso va a ir cambiando año a año. Dejo acá, como último, la información institucional. El ISEN queda en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí en Esmeralda, 1212, tercer piso. Acá tienen un mail institucional, isen.cancillería.gov.ar, y tienen también un número de teléfono, cualquier pregunta que ustedes tengan, que bueno, nosotros vamos a dejar al final de esta charla un espacio para preguntas, cualquier duda que ustedes tengan, quizás más técnica, más de qué papeles hay que presentar, no lo encuentro en la página, o necesito encontrar tal material, eso se comunican ahí y los van a poder orientar. Bien. Y perfecto, con esto doy fin al PowerPoint. Perfecto. Bien, ahora quizás le doy la vuelta a la palabra a mi colega Felipe. Vamos a comentar, ya habiendo terminado quizás la parte más formal de cuáles son los requisitos, cómo hacer el concurso, hablar un poco más personal de nuestras experiencias, qué nos llevó a presentarnos al ISEN, cómo fue el concurso de ingreso. ¿Sí? Así que te cedo la palabra, Felipe. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Tomás. Y sí, como dijo Tomás, la idea ahora es hablar un poco de nuestra experiencia de vida, qué nos llevó a dar el concurso, qué nos llevó a elegir la vocación diplomática. Y como van a ver, no existe una fórmula mágica. De hecho, nosotros tres tenemos todos caminos muy distintos. No sé si vieron la destreza con la que maneja Tomás el tema de los coeficientes. Hago un spoiler, él es profesor de matemática, aparte de abogado. Pero siempre me resulta interesante que podamos sacar de nuestras experiencias personales elementos que los puedan tal vez ayudar a ustedes a tanto elegir la carrera diplomática, como también ayudarlos a eventualmente dar el concurso. Y arrancando yo, tengo una confesión que hacerles. Yo soy abogado, pero soy abogado de la UCA. Soy un infiltrado acá, pero debo decir que también que ya hace, Luciano me puede ayudar, pero 5 o 6 años que bueno, he ejercido la docencia en la UBA, he ayudado con seminarios, así que por usucapión ya soy parte de la UBA. Y prometo, es mi último chiste de abogados. Ahora, en lo que refiere a mi experiencia de vida y cómo me ayudó al concurso, la carrera diplomática, yo como abogado empecé a trabajar en un estudio y me dedicaba a todo lo que era laboral y tributario. Súper divertido para todo el mundo. Pero ahí pude descubrir cosas que después me ayudaron a elegir la carrera diplomática, cosas que me ayudaron también a entender el derecho y entender por qué me gustaba esa arista. Tal vez no desde el litigio privado, pero sí desde una vocación pública. Vocación pública que encontré luego de trabajar en un estudio jurídico, en mi trabajo como asesor en el Senado de la Nación. Dentro de ese trabajo encontré lo importante que es lo público para quien quiere generar un cambio, ¿no? Para quien quiere defender el interés nacional. Y eso vamos a hacer un poquito más referencia cuando continúe la charla. No solamente lo profesional es importante, sino también obviamente lo académico. Como dijo Tomás, es necesaria una carrera de 4 años, una carrera de grado, para ingresar al ISEN, no necesariamente abogado, pero a veces es bueno también incorporar otras herramientas aparte de la carrera de grado. Yo, por mi parte, hice una maestría en cooperación internacional en España,
porque justamente yo buscaba eso, digamos, buscaba el hecho de, ¿me gusta o no esto de las relaciones internacionales? ¿Irá por el lado de la Cancillería? ¿Irá por el lado del sector de la sociedad civil, de las ONGs? El buscar la vocación, ¿no? Eso lo vamos a hablar después. Y en este buscar de vocación, también me gustaría decirles cómo yo encontré mi vocación diplomática. Y eso es un camino, por lo menos por mi parte, fue un camino de varios años, que arrancó, y acá hago un disclaimer, y se van a dar cuenta que vengo de la UCA, porque hablo de vocación, casi como si fuese una vocación sacerdotal, pero porque para mí es importante distinguir la vocación de la profesión. Esto es una vocación de servicio, no es una profesión como cualquier otra. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero es distinto. Y por mi parte encontré esta vocación diplomática. Tuve mi primer contacto con lo que es las relaciones internacionales cuando tenía 15, 16 años, en una cosa que se llamaba los modelos de Naciones Unidas. No sé si algunos de acá lo hicieron, pero a esa edad es una cosa emocionante, una cosa que uno ve y dice, ¿qué es este mundo? ¿Existe? ¿Es real? Y ahí uno empieza a leer un poco más, empieza a conectarse con ese mundo, y bueno, y ahí elegí la carrera de Derecho, porque serás lo que debes hacer o serás abogado. Yo, gracias a Dios, elegí la abogacía y no me arrepiento, me encanta el derecho. Pero elegí el derecho como por las dudas. La verdad no estaba en ese momento seguro que eso me gustase, lo de las relaciones internacionales. Me gustaba, pero no me apasionaba. Luego en la carrera encontré la materia del derecho internacional público, carrera amada o odiada por los abogados. Yo en mi caso la amé, me encantó. Imagino que muchos de los que están acá también les resultó eso, que uno lee derecho internacional público y también me pasaba lo mismo. Esto es irreal, esto no se practica. Entonces, ahí es cuando empiezo a trabajar, me recibo y empiezo a trabajar en el estudio que les comentaba, en algo tal vez demasiado real, que era el derecho laboral y el derecho tributario. Pero seguía la búsqueda, y uno se da cuenta que es una vocación porque es algo que no lo deja descansar, es algo que lo persigue. Y ahí es cuando digo, bueno, profundicemos desde lo académico, vamos a estudiar cooperación internacional. Me encantó, pero tampoco iba por ahí. No era la sociedad, el tema de las ONGs, lo que me apasionaba, sino complementar ese interés de las relaciones internacionales, de la cuestión del derecho internacional público, con la vocación de servicio, con el aspecto público de la vocación de servicio. Y es así, bueno, que le empecé a hacer los concursos. Digo concursos en plural, porque di 3. Gracias a Dios se aplicó el refrán popular, que la tercera era vencida, y pude ingresar. Como dijo Tomás, el tema de los porcentajes son importantísimos. Yo, de hecho, en mi segundo concurso quedé fuera del coloquio, porque mi promedio era 6,98. Uno ingresa con 7 al coloquio. Pero de esos 3 concursos le saco 3 elementos, 3, no consejos, porque no son consejos, 3 cuestiones que les puede o no servir. La primera es la resiliencia. Dando 3 concursos les puedo decir que implican muchos obstáculos, que no llego con las materias, que me estreso. Es una semana, estos todos exámenes que les comentó Tomás, son todos en una semana. A veces, unos años es una semana, otros años es una semana y 2 días. Es una semana intensa. Necesitan ser resilientes. También cuando les vaya mal, decir, bueno, me fue mal, aprendido, vamos el siguiente año. Lo segundo, este elemento importante, estrategia. Tengan una estrategia. No de una perspectiva maquiavélica, digamos. Esto va muy conectado con lo que decía Mariana, de busquen gente con las que se puedan apoyar, ya sea en el estudio o también en la familia, en sus conocidos, en sus amigos, gente que los entienda, los comprenda,
Y también, cuando digo estrategia, es entender hacia dónde quieren ir. Entender las materias no solamente de una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva en la cual entiendan qué quiere el ISEN de ustedes en cada materia. Y el tercer elemento, que eso yo lo aprendí en mi último concurso, cuando tuve que dar el coloquio, es que va a sonar algo muy por el aire, pero es importante, por lo menos lo fue para mí, entender que todos tenemos algo valioso para aportar a la Cancillería. Entender que todos tenemos algo particular, algo nuestro, sea académico, profesional, como ser humano, lo que sea, que es valioso para aportarlo, y que queremos aportarlo, y que vamos a mostrarlo. ¿Cómo lo mostramos? Es lo importante. Yo, por mi parte, estoy en lo que es experiencia de vida, quiero llevar el concurso, no sé si Mariana, Tomás, quieren agregar algo en relación a esto. Tommy, ¿querés ir vos primero? No, da vos así y después yo voy. Tranqui. Bueno, bueno chicos, les voy a contar también un poco cómo fue desde mi punto de vista el concurso, desde ya arduo. Al igual que Felipe, yo también tuve 3 intentos. Fue largo, fue duro, pero bueno, voy a sumarme a esto que decía Feli, que es muy importante ser constante y no... duele mucho cuando la primera o la segunda uno no llega al promedio. En mi caso, fue que la primera vez no me fue muy bien, de hecho tuve 2 bochazos en 2 materias, una fue en Historia Mundial, la otra ya no me acuerdo porque me acuerdo que me frisé cuando me dieron la otra nota, es como que entré en blanco. El segundo año me fue un poco mejor, pero no llegué al corte del coloquio, y el tercer año sí, ahí pude capitalizar todo lo anterior. Mi primer año yo me preparé sola, el segundo año me apoyé en gente que fui conociendo que estaban igual que yo, intentando estudiar, encontrar el material, perfeccionar el estudio, porque una de las cosas que yo les quería básicamente transmitir es que, bueno, no solamente me costó muchísimo, porque encima, al ser abogada, por más de que tengamos 2 materias en el concurso que son de derecho, hay otras tantas materias que nosotros a veces en la carrera no tenemos una formación para cómo uno aproxima los textos. Y sobre todo en este punto es muy importante, por ejemplo, cómo abordamos los textos de teoría política o de historia. Son 2 lenguajes completamente diferentes al del abogado. Entonces, en lo personal tuve que aprender de cero cómo razonarlo. Uno piensa que cuando toman historia es algo cronológico. En 1810 pasó esto, ¿qué pasó más adelante? No. Un dato tip que les quiero tirar, que es muy importante, es aprender las hipótesis de los autores, ver cómo dialogan, los contrapuntos. No solamente los efectos del concurso fue muy importante. A mí como persona me ayudó muchísimo para después cómo, no flexibilizar, pero sí como aprender a ver los puntos de vista, ver las cuestiones, los hechos, y interpretarlos desde un punto de vista y del otro. Esto que la carrera nosotros nos dice, bueno chicos, ustedes tienen un hecho, se puede ver de un lado, desde el otro, lo vemos desde un punto muy juridicista, pero me parece que toda la experiencia del ISEN, no solamente que pude llevar todo esto jurídico que ya traía, sino aprender de mis compañeros que venían completamente de otras carreras, y al estudiar en conjunto fui aprendiendo muchísimo, y sobre todo me fui apoyando mucho porque la realidad es que esas semanas es durísima, es como una maratón. Uno piensa que capaz que le va muy mal en una materia, pero tenés que ir, llegar a tu casa, dormir, descansar y seguir repasando para el otro día, y se puede. Es cierto que son 20, 22 vacantes, en otros años eran más, pero es muy importante perseverar, ir adelante. Yo, al igual que ustedes, estaba ahí sentada. De hecho, mi historia fue, yo estaba en la Facultad de Derecho cursando Derecho Internacional Público también, y había un ayudante de cátedra que mencionó que se quería preparar para el ISEN, allá por el 2008. Sí, soy una señora grande. Y la verdad es que en su momento la materia me encantó. Me sucedió que yo en ese entonces estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo y decidí no hacer la especialización. Me autofiltré, lo que uno comúnmente diría. No creía que podía ingresar, lo veía muy grande, era un sueño enorme, no conocía a nadie, tenía esta idea de que uno tiene que conocer a alguien para ingresar,
Y pasaron los años, fui haciendo la carrera, egresé, amo el derecho, ingresé a la carrera de derecho porque mi propósito era ayudar a la gente. Más adelante después le vamos a contar una de las funciones de los diplomáticos, no solamente está muy relacionado con la política exterior, sino también con lo consular, que esto es la ayuda directa del ciudadano argentino que vive afuera, que por eso la vocación, no solamente desde el punto de vista de lo público, sino de la persona, orientada hacia la persona, es muy importante, pero no me quiero ir por la tangente todavía. Así que yo me aproximé a la carrera de Derecho por eso, porque quería ayudar a la gente, pero bueno, me quedaba un poco corta, y gracias a esta persona que hoy la verdad no recuerdo el nombre, pero eternamente le voy a estar agradecida, que me introdujo a la noción de lo que era el ISEN, me quedó la idea, pasaron los años, hice algunas especializaciones, pero la verdad es que me di cuenta que mi vocación era ser diplomática, y es muy importante mantener el por qué uno quiere ingresar, porque a enfrentarse con los exámenes pone a prueba porqué, la vocación. Ya son las primeras pruebas, porque es durísimo, pero es muy enriquecedor, abre las puertas a conocer un montón de gente, a hacerse amigos, y hacerse y aproximarse a textos e información que para aquellos que les encanta aprender cosas nuevas van a aprender un montón. Así que nada, ahora le cedo la palabra a Tomás, y bueno, chicos, estamos acá para invitarlos a que realmente se animen y que no pierdan el tiempo como yo, que me autofiltré y tardé un montón de tiempo, pero bueno, gracias a un montón de esfuerzo y un montón de apoyo de mi familia y de mis amigos, me dieron el aguante para poder realmente ingresar y bueno, dar todo lo de mí para ingresar. Así que bueno, ahí te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Felipe y Mariana. Oiga, en mi caso, mi experiencia personal es un poco distinta. En mi caso, el acercamiento no vino quizás por lo profesional, sino más personal. Yo soy hijo de 2 diplomáticos argentinos, entonces yo ya de chico me tocó vivir en distintos países, ser trasladado, tener que cambiar de país y de idioma, de escolaridad, de amigos, en más de una ocasión. Entonces, cuando yo después empecé la carrera de Derecho, mis padres me acercaron la idea de si yo estaba pensando quizás un futuro como diplomático. En ese momento yo dije que no, yo no quería que ellos me condicionen un futuro de elección de una rama del derecho, ¿no? Entonces yo, al revés, yo estudié, por ejemplo, de materia optativa Derecho Romano, me metí bien en privado, cosa que no... Y lo que terminó pasando, eventualmente el tiempo le dio la razón, cuando llegué a Derecho Internacional Público y empecé con más materias de público, me di cuenta que me encantaba, estaba muy interesado. Entonces, cuando finalicé mi carrera en 2017, en el 2018, el concurso del 2018, yo ya me presenté al concurso por primera vez. ¿Sí? En mi caso no fue un proceso, fue más introspectivo el proceso. Perdón, no fue profesional el proceso. Como les adelantó Felipe, yo mientras estudiaba Derecho, yo era profesor de matemática en un colegio primario. Yo daba matemática en inglés en un colegio bilingüe, daba maths. Soy una de esas cosas raras de un abogado que sabe matemática. Yo corregía ejercicios ahí en las cafeterías de la UBA, y los militantes no me venían a molestar, porque veían cuadros y gráficos y decían, no, a este no le hablemos. Pero bueno, la cuestión es que cuando terminé la carrera, ya se me había formado como esta idea, entonces yo no hice especializaciones, no hice posgrados, entonces la experiencia mía es otra, no viene de lo académico, no viene de lo profesional, sino de una cuestión más personal, de conocer a las personas que son diplomáticas que me acercaron a esto. Y yo creo que esto es importante, pero también por eso yo siempre que puedo, si me invitan a una charla para hablar del tema, o me agarran no sé, en cualquier lado, me van a hacer un bar y me preguntan si yo te voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque a mí me pasó durante toda mi infancia que yo tuve que explicar qué hace un diplomático. Me preguntaban, ¿y tus papás qué son? Diplomáticos. ¿Y eso qué es? ¿Qué eso qué hace? ¿Por qué estás acá? Entonces está el presidente y después tu papá, y yo tenía que explicar en Estados Unidos que no, que el embajador será importante, pero no está al lado del presidente. A los 10 años, se pueden imaginar. Entonces, era muy común en el concurso de ingreso de la Cancillería que la mayoría de las personas se enterasen por un familiar, o por el amigo de un familiar. Quizás el mejor amigo de tu papá, la mejor amiga de tu mamá y demás. Entonces es muy importante estas charlas para visibilizar la carrera,
para hacerla más presente, para que se sepa que no justamente romper con ese estereotipo de que hay que conocer a alguien para entrar, que es un concurso anónimo, transparente hasta la última etapa, que tiene muchísimas etapas, muchísimo contenido teórico, y se hace todo lo posible para garantizar que sea federal, que garantizar que la participación de mujeres, se va a hablar de este tema, Mariana va a hablar un poco de la cuestión de la participación de las mujeres en el concurso. Entonces hay que romper con eso. Si bien justo yo soy producto de eso, de haberme enterado de esto por un familiar, yo creo que justamente por eso es importante evitar eso. Porque yo no quiero que el día de mañana piensen que yo ingresé por un familiar. Yo hice el concurso, al igual que Felipe, al igual que Mariana, me tuve que presentar 2 veces, yo no entré en la primera, y no quiero que menos valoren mi trabajo por eso, ¿sí? Ahora, justamente eso en cuanto a mi experiencia, sí un tip, por ejemplo, para el estudio, que un poco Felipe y Mariana dieron, yo el primer año estudié solo, como si fuese en exámenes de la facultad, estudiando solo en mi casa, y no les voy a mentir, yo no tenía la disciplina de estudiar desde enero hasta octubre distintos exámenes. En la Facultad de Derecho, ustedes lo saben, tienen parciales y a veces le coinciden, a veces no. Tener una semana y medio de exámenes todos seguidos es una experiencia que por lo menos nunca me tocó a mí en la UBA, salvo una vez coincidieron exámenes, pero si no, no. Entonces yo estudié como si fuesen parciales, y bueno, llegué al coloquio en esa primera vez, pero pasaron 43 al coloquio, yo era el número 42, estaba anteúltimo en la tabla. Entonces, porque mi promedio era 7,03, pasé con 0,3 centésimos al coloquio. Después me fue bien en el coloquio, subí unos puestos, pero no los suficientes, lógicamente. Entonces ya el segundo año, yo directamente hice como hizo Mariana. Me junté con otras personas que yo sabía que se iban a presentar. En febrero, como que pasan las vacaciones, en febrero dijimos, armemos un grupo de estudio, cada 2 semanas dividamos los textos y pongamos resúmenes en común, en un drive, y juntémonos cada 15 días, coméntenme un poco qué les parece a ustedes, cuál es la idea principal de tal autor, cuál de tal otra. Justo éramos todos abogados, entonces era muy importante esto de hacer el ejercicio de contarle a otro de qué trata el texto sin meterse a ser muy específico. Porque eso es lo que a uno le pasa en el examen. En el examen quizás vos leíste 800 páginas de historia de las relaciones internacionales y tienen una carilla para responder. ¿Y cómo comprimís 800 páginas de más de 200 años de historia en una carilla? Necesitas tener una mente totalmente distinta. En la Facultad de Derecho no es así. Yo me acuerdo de profesores decirme, tu examen es muy corto, te falta desarrollo 6. Pero está todo bien lo que puse. Sí, pero te falta desarrollo. ¿Pero desarrollo de qué? Te falta desarrollo, me decían. Bueno, entonces medio que en el derecho estamos acostumbrados a escribir más. Tampoco excederse y ser esas personas que escriben 10 carillas por examen. Pero hay que poder sacarse de ese chip y decir, bueno, ponerme en la cabeza de otra disciplina y arrancar de cero, ni hablar lo que es economía, que es una historia aparte, ¿no? Ahí empiezan los gráficos y demás. Ahora, pasando quizás al próximo segmento, hablar un poco de esto que ya Felipe habló, de la vocación diplomática. Hay algunos puntos que tenemos que hacer hincapié, y específicamente que hablemos de estas cuestiones más personales, de la importancia de la vocación, que dijo Felipe, es una vocación de servicio, la del diplomático, y saber que una de las características esenciales y más básicas que tiene que tener un diplomático es la flexibilidad, ¿sí? La Cancillería abarca una multitud de temas que no se imaginan si alguna vez se ponen a ver el organigrama, desde temas nucleares, que son hipertécnicos, a la consejería legal, que es más de derecho internacional público, a negociaciones comerciales, tanto mundiales como regionales, a cuestiones de culto, porque sigue siendo porque también es el Ministerio de Culto, Dirección de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes en la carrera va a pasar que los cambien de área, los cambien de país también, y eso requiere una flexibilidad, una resiliencia, rescatando la palabra de Felipe, para poder adaptarse, y también rescatando lo que dijo Mariana, de la necesidad de tener buenas relaciones y apoyarse en alguien. No es lo mismo trabajar acá en la Cancillería, donde hay trabajando 800 diplomáticos, que estar en una embajada en Armenia, donde son 3 argentinos, quizás en toda Armenia. O por lo menos son 3 argentinos con los que vas a ver todos los días. Y quizás no puedes comunicarte con las demás personas del país porque no sabes armenio. O no sabes ruso si estás en Rusia, o demás. O donde sea. Entonces, esta cuestión de las relaciones humanas, el trabajo en equipo, es esencial, la resiliencia de poder adaptarse a todas esas cuestiones,
Y yo, bueno, como nota personal, como hijo diplomático, yo remarco esta cuestión de la familia, que estas decisiones no afectan solo a uno, afectan, ustedes todos estudian derechos, algunos estarán de novios, de novias, algunos tendrán hijos, algunos no. Esta decisión es una decisión importante, no es para desalentar, yo no busco desalentar, yo tengo 5 hermanos, mis padres son 2 diplomáticos con 6 hijos, así que familias grandes diplomáticas hay, no es que no se puede tener una familia, ¿sí? A veces se dice que uno renuncia a su familia para su carrera, cuando las carreras son muy exigentes, o mis padres, madre y padre, los dos llegaron a cargos altos dentro de la Cancillería, ninguno de los dos tuvo que renunciar, y yo remarco en el caso de mi mamá, ella no tuvo que renunciar nada, que a veces es muy común que recaiga en la mujer el peso de la carrera, eso no ocurrió en este caso. Entonces yo remarco esto, que piénsenlo, porque es una decisión seria, no para desalentar, sino porque va a afectar a otras personas también, ¿sí? Puede ser motivo de ruptura o no, eso ya es una cuestión personal. Felipe, te cedo la palabra. Dale, muchas gracias, Tomás. Y bueno, para adentrarnos en lo que Tomás nos hablaba, esto de la vocación diplomática, ¿no? Charlarlo un poquito más, porque yo creo que es muy importante entender primero qué es la vocación diplomática. Y un concepto clave que habló Tomás es el tema de la flexibilidad. Hay que ser flexibles, porque existe la idea equivocada que el diplomático es una persona que va de cóctel en cóctel, viviendo, bailando vals y no sé qué otra cosa. No es así. No es de ninguna manera así. Es muy importante entender esto que hablaba Tomás, que muchas veces nos va a tocar situaciones en las cuales tenemos que afrontarnos a dificultades, a cuestiones, no dificultades transitorias, dificultades que van a acompañarte durante 4 años. Es una vida. Por eso hablaba de vocación y no de profesión. Es una vocación muy linda, porque es de servicio al otro. Es una vocación de servicio. Y también es una vocación que busca defender el interés nacional. Interés nacional que es justamente determinado por el gobierno democráticamente elegido. Y acá hago otro paréntesis. Yo voy a tirar muchas cosas negativas, pero yo no soy así. Abro paréntesis. No piensen tampoco que acá somos todos Bismarck, somos todos Churchill, que hacemos política exterior, que estamos pensando política exterior, sino que definiendo política exterior. Porque quien define los lineamientos de la política exterior es el gobierno nacional. Nosotros, yo digo nosotros, nos falta todavía, no sé cuánto, Tomás, Mariana, para ser diplomático. 2 meses y medio. 2 meses y medio, pero como nos decía un antiguo director del ISEN, diplomáticos prueba contrario, nosotros tenemos que ejecutar esa política exterior. También está en nosotros llenar de insumos al gobierno nacional para que pueda decidir qué lineamiento de política exterior. Pero bajo ningún concepto somos nosotros los que determinamos la política exterior. Eso también es importante cuando hablamos de jerarquía. Entender que esto es una organización jerárquica, la Cancillería, en la cual uno está en cierto estado de esa pirámide y tiene que seguir órdenes. El seguir órdenes también es una virtud que hay que manejar, hay que practicar. Ahí vuelvo a traer la resiliencia, ¿no? Pero, volviendo a todo esto, que de la vocación diplomática es servicio público, es servicio al interés nacional. Cuando hablamos de Malvinas, por ejemplo, voy a dar un caso que se puede ver bastante bien. Cuando hablamos de conflictos, no, de discusiones territoriales, ahí protegemos el interés nacional. Pero es una vocación que, como ya vino avisando Tomás, tiene limitantes. Tiene limitantes desde lo emocional, tiene limitantes desde lo familiar, porque en definitiva es eso, no es una profesión,
es una vocación de vida, es algo que te va a acompañar toda tu vida. Es algo que te va a llenar, yo espero, de muchas alegrías, pero también te va a traer muchas limitantes. Limitaciones como, ya lo dijo Tomás, el tema de nuestras parejas. Según la ley del Servicio Exterior de la Nación, nuestras parejas no pueden ejercer actividades remuneradas en el exterior, con las complicaciones que eso genera. Es importante también entender que, como dijo Tomás, hay casos y casos, pero también criar, si el proyecto de vida que uno elige es criar una familia, es complicado también. Llevar, y acá, bueno, Tomás lo sabe mucho mejor que yo. Ahí después, Tomás, si querés hablar un poco de eso. Pero es algo que se tiene que discutir como pareja porque es eso, no es una profesión, es una vocación de vida. Con limitantes, y eso es importante. ¿Por qué lo remarco? No es que hoy me levanté mal y dije voy a hablar mal de la carrera diplomática, sino que lo remarco para que no exista, para que su vocación, si es que la tienen, que yo estoy seguro que muchos de acá tienen verdadera vocación diplomática, pero que la revisen. Que digan, yo quiero estas limitaciones en mi vida, mi pareja quiere estas limitaciones en su vida, mi familia va a querer estas limitaciones en su vida, yo las voy a querer. Pensar eso es importante también, porque la carrera tiene un montón de cosas lindas. El ayudar al otro. Bueno, después vamos a hablar en lo que es posibilidad de trabajo, pero ayudar al otro, por ejemplo, cuando fue la situación, cuando se inició la pandemia, cómo se ayudó a miles y miles de argentinos en el exterior. El ayudar a otro es una sensación, es parte de la vocación del servicio, pero también tiene limitantes, y eso es importante entenderlo. No sé, Tomás, Mariana, si quieren agregar algo en relación a esto. No, yo quería sumarme, Feli, gracias por la palabra, esto que remarcabas que la carrera es jerárquica, como cualquier otro trabajo que uno vaya a encarar, uno tiene que respetar las cadenas de mandos, porque es una cuestión de prolijidad, estamos ejecutando políticas, el diplomático va a ejecutar política exterior y tiene que, por otra parte, la otra pata, que es la consular y la ayuda hacia la persona, tiene que ser ordenada, tiene que estar coordinada y tiene que tener un mismo sentido, entre otras tantas cuestiones, porque aparte como funcionarios estamos obligados por ley, estamos bajo la ley de ética, pero la ética pública, de la administración financiera, nosotros estamos tutelando un bien jurídico que es muy importante, no solamente los recursos como bienes materiales, estamos también siendo voceros por la nación. Nosotros cada vez que tenemos que interactuar, por ejemplo, si algún diplomático, cualquiera de nosotros tiene que ir a un organismo internacional, tiene que respetar la cadena de mandos, tiene que tomar en cuenta cuáles son los posicionamientos previos, etcétera, etcétera. Tener en cuenta todo esto hace también a el empuje que nos va a dar para cuando tengamos que afrontar los exámenes, porque realmente una carrera es una elección de vida y aparte el 65% de nuestro tiempo, de nuestra profesión va a ser afuera. Uno cuando ingresa al ISEN tiene estos 2 años de cursada, al egresar uno hace como un tiempo de base aquí en la Argentina, que después eso lo vamos a detallar un poco mejor, pero bueno, si me permiten mis compañeros voy a hablar un poquito de ello. Uno tiene 1 año y medio de cursada, materias en donde uno puede cursar desde idiomas, inglés, italiano, francés, materias como política exterior, materias de historia, materias que tengan que ver más con el derecho administrativo interno, por así decirlo, en realidad es organización y gestión del servicio exterior, etcétera, etcétera, que está puesto también con mayor detalle en la página del ISEN, para no extenderme tanto. Después nosotros tenemos que, una vez que ya egresamos, nosotros ya somos funcionarios. Y esto con todo lo de la ley. Entonces es muy importante tener en cuenta esto que mencionaba Felipe. Es ser flexible, sí. Tener criterio propio, sí, porque como mencionaban los chicos, uno genera insumos para el Estado. Cuando uno está fuera en la representación,
no solamente se encarga de lo que posiblemente sea o trabajo administrativo o consular, por ejemplo, pasaportes, pero también uno va a estar en contacto con otros representantes de otros países, uno tiene que eventualmente entrar en una reunión bilateral con gente del país, entonces tener en cuenta la cadena de mando, toda esta información, y nosotros después tenemos que devolver información para decirle, bueno, esto es lo que sucede, entonces, para que puedan tomar decisiones de política de Estado, porque no es que los funcionarios jerárquicos se enteran por los diarios, ellos recaban información a través del funcionario. Por eso es muy importante el balance entre el profesionalismo y el criterio propio. Pero nosotros, como diplomáticos, nosotros lo que hacemos es política de Estado. Pero como en la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el que corresponde constitucionalmente la formulación de la política exterior, es importante remarcar que lo que bien decía Felipe, son decisiones que toma el gobierno democráticamente elegido. No sé si Tommy, ¿querés agregar algo más? ¿Crees que pasemos a hablar de cómo es el trabajo entre la Cancillería? Sí, creo que podemos hacer solo un detalle del ISEN, no lo mencionamos y no sé si está en la página. Mariana habló de esto de la cursada dura 2 años, durante esos 2 años nuestra categoría es como becario del ISEN, y sepan que, bueno, como becarios cobramos una beca, porque a veces me ha pasado en otras conversaciones con amigos que me han preguntado alguna duda sobre si es que estamos 2 años sin trabajar. No. El estudio, el ISEN, toda la carrera diplomática pretende exclusividad. Vos siendo diplomático vos no puedes ejercer otra profesión. Y lo mismo en el ISEN. En el ISEN se pretende exclusividad, entonces por ende vos vas a recibir una beca con la que te puedes mantener para poder dedicarte 100% al ISEN y tu formación. En sí esto es muy importante porque no quiero que quede el limitante quizás económico como impedimento al presentarse al concurso. Bien, ahora sí, si quieren pasamos a la parte de trabajo en la Cancillería. Perdón, Feli, por favor. No, Mario, si querés agregar algo más, Mariana. No, por favor, arranca, después te seguimos. Dale. Bueno, ahora, y ya para ir tocando los últimos temas, así si quieren arrancamos después una serie de ronda de preguntas. Eso, Luciano, después si querés lo coordinás vos. Vamos ahora a hablar un poco de cómo es nuestra cursada dentro de los limitantes de lo que se puede playar acá, y también las posibilidades de trabajo dentro de la Cancillería. Primero, para hablar desde la cursada, así después lo hablamos con Mariana y Tomás, nuestra cursada, como creo la de muchos de ustedes, fue bastante atípica estos últimos 2 años de pandemia, porque nosotros ingresamos al ISEN en el 2020. Arrancamos el 1 de marzo del 2020, y bueno, después, como se escuchó decir en el pasado, pasaron cosas, y no pudimos ir más. Y bueno, nos adaptamos, como ustedes también se adaptaron, como todo el mundo tuvo que adaptarse, y fuimos a la virtualidad. Virtualidad que al principio, bueno, Aristóteles decía que somos todos seres sociables por naturaleza, y a uno le cuesta la virtualidad, más cuando uno soñó toda su vida en entrar a un lugar, entraste y una pandemia te dice, no, quédate en tu casa. Pero bueno, nos quedamos en la casa y empezamos a tener clases, tuvimos distintos tipos de materias a lo largo de este año y medio, seminarios sobre regiones determinadas y su implicancia para Argentina, tuvimos clases sobre la cuestión de Malvinas, elemento central de la política exterior argentina, tuvimos seminarios de comercio internacional, tuvimos seminarios de derecho internacional público, tuvimos seminarios culturales, de todas las aristas. Es muy formativo en ese sentido, porque, como vamos a ver después de tener esta breve charla sobre cómo fue nuestra cursada, las posibilidades de trabajo en Cancillería son bastante amplias. Pero volviendo al tema de la cursada, esto es la virtualidad. Si bien nos impidió en cierta manera conocernos o disfrutar
esa experiencia de compartir todos juntos en un aula, nuestra cursada, también nos posibilitó de vivir cosas que otras promociones de Cancillería no vivieron. Pudimos tener más contacto con nuestras representaciones en el exterior, tuvimos charlas con nuestra representación en Washington, en Moscú, en Mozambique, en Kenia, en Angola, y seguramente me estoy olvidando alguna que después Tomás y Mariana van a retomar. Tuvimos ese diálogo con los diplomáticos in situ, que nos decían qué estaban haciendo de vuelta, cuáles eran sus limitaciones dentro de su espacio, porque uno aún cuando estás en el ISO, uno tiende a idealizar, bueno, bajemos a tierra un poquito, y eso ayudaba, ver qué hacían los diplomáticos argentinos en el exterior trabajando, ¿no? Y eso creo que dio la virtualidad también. También una cosa de la cursada que es muy importante es el tema de los idiomas. Yo por mi parte, yo curso portugués, inglés, francés y ruso con Tomás, que ahora estoy teniendo una breve separación con el ruso, pero voy a ver si retomo. Y eso en la virtualidad al principio complicó, porque no le deseo ni a mi peor enemigo estudiar ruso virtualmente por Zoom. Pero después uno le encuentra la vuelta, como todos le encontramos la vuelta cuando nos fuimos adaptando. Y al final terminaron siendo, en mi humilde opinión, cosas más positivas, porque nos abrió a un montón de cosas nuevas la virtualidad, que cosas negativas. No sé si Mariana, Tomás, quieren algo en relación a la cursada, quieren agregar algo. No, Feli, estabas bastante bien encaminado. La verdad que vamos a hacer la primera promoción virtual, como así nos van a conocer. Pero a pesar de todo, con esto de que supongo que la experiencia de la preparación, de juntarse a charlar, bueno, sí también, pero digamos a estudiar con otras personas nos fue obligando como a ser más sociables y la virtualidad claramente, bueno, nos hizo como, no sé, agruparnos más, hacernos, o sea, podía haber salido todo muy mal, pero la verdad que somos un grupo que nos apoyamos un montón, sobre todo para estudiar, para repasar, para todo, y que a pesar a pesar de esto, pudimos sacar adelante la cursada y bueno, ahora estamos a punto de finalizar y como les comentábamos antes, para pasar un poco, para adelantar un poco, un año y medio de cursada y a partir ahora de octubre nosotros hacemos las pasantías, que lo que hacen es en el ISEN establecer que hay una materia que es obligatoria, una de las direcciones que es obligatoria, que es la parte consular, que es muy importante para el diplomático saber esto, al igual que cuestiones más de organización y de gestión de las representaciones, que toca temas desde financiero, desde cómo manejar los recursos, el dinero de las representaciones o manejar cuestiones más administrativas. Estas son dos troncales muy importantes. Y después nosotros vamos eligiendo, dentro de la medida que se pueda, intentar hacer pasantías en otras áreas. Uno puede elegir, porque la Cancillería está dividida básicamente en grandes patas. Tenemos para el servicio diplomático, tenemos la parte de culto, comercio internacional, la parte política, y después tenemos otras áreas que se van insertando, pero a grandes rasgos tenés la parte económica, la parte política, hay una consejería legal, que bueno, muchos de nosotros los abogados que cuando egresamos nos gusta y que a veces quedamos con este primer amor y queremos ir ahí, pero no necesariamente. Lo que tiene maravilloso de la carrera es que uno puede ser de letras y terminar trabajando con temas que tengan que ver más con comunicación, porque la carrera permite formarse. Uno se tiene que formar, uno como diplomática está obligado a continuar constantemente el estudio, uno nunca deja de estudiar, chicos. Por eso me gustó esto, Feli, que mencionabas, que realmente nosotros no estábamos yendo de reunión en reunión de festejo, la verdad que las pasamos estudiando, literal, muchos trabajos prácticos, y durante la carrera, bueno, también uno tiene que continuar estudiando porque uno tiene que mantenerse fresco con los temas, porque el diplomático tiene que poder entender, sentarse en una reunión y poder establecer conversaciones desde comercio, desde derecho internacional,
cuestiones consulares, cuestiones de culto, porque uno también no solamente intenta posicionar productos de la Argentina, regionales, sino también hasta uno lo que como diplomático intenta es exportar la cultura argentina, posicionar la Argentina de ese lugar. Entonces, es maravillosa la carrera en ese sentido, permite explorar un montón de temas y uno ingresa pensando que va a continuar, no sé, por ejemplo, no, yo quiero trabajar con temas de Mercosur y termina capaz que trabajando con cuestiones culturales y que es un mundo espectacular. Una vez que egresa del ISEN, uno termina quedando en una de las direcciones, hace un tiempo de base aquí y después, a partir del segundo o tercer año, generalmente ya se empieza a licitar para ir afuera. Y bueno, después la carrera continúa uno va rotando entre el exterior y después acá la Cancillería. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado. No sé si los chicos quieren apuntar a un tema que... Tomás, ¿querés aportar más o seguimos? No, ¿Seguimos? yo creo que podemos seguir, ya quedó bastante claro. Una cosa que es importante que dice Mariana es el tema de la formación permanente, porque si bien el ISEN todos lo conocemos como el instituto que realiza el concurso y toma a los becarios y los entrena y después los forma en diplomáticos, el ISEN acompaña a la diplomacia, o sea, perdón, a los diplomáticos y diplomáticas durante toda su carrera, formándolos en los idiomas. También para ascender uno tiene que realizar seminarios, tiene que presentar tesis, que son justamente, uno los tiene que entregar al ISEN. El ISEN siempre promueve y obliga la formación permanente, ¿no? Y después, acá ahora sí, para cerrar, vamos a hablar de, bueno, que ya lo adelantó un poco Mariana. ¿Qué hace un diplomático? ¿Qué pasa cuando termina el feliz tiempo del becario? Bueno, ahí ya dijo Mariana que bueno, uno cuando está en el ISEN realiza pasantías en áreas a elección o lo que necesite la Cancillería, y luego uno es designado en un área específica. Ahora, ¿qué áreas podemos encontrar en la Cancillería? Lo que les ocurre. Hay de todo. Esto como el libro Elige tu propia aventura. Bueno, acá vas a encontrar, ya lo dijo algo Tomás, Mariana, de asuntos nucleares a cooperación internacional, de la Consejería Legal, que se encarga del derecho internacional público, a cuestiones políticas, comercio internacional, aspectos culturales, culto, medio ambiente, defensa, cuestiones tecnológicas. Hay áreas de todo. No, todo elemento, terrorismo, todo Secretaría de elemento. Malvinas también. Malvinas, súper Antártida. importante. Antártida también. Antártida, por eso hay, no se me ocurre, no puedo Cascos recordar todas, blancos. Cascos cascos blancos. blancos. Lo que quiero decir con esto es que hay áreas de trabajo para lo que les ocurra, para lo que les apasione. Hay que mezclar, sí, pasión con vocación, ¿no? Y acá viene una síntesis de lo que venimos diciendo. Podemos apasionarnos por muchos de estos temas. A mí me apasiona, por ejemplo, el derecho internacional público, me apasiona la cuestión Malvinas, pero esa pasión hay que mezclarla con vocación, ¿no? Y por eso acá mezclo, y acá cierro con dos elementos, chicos. El primero, un orden práctico, que estudien idiomas, porque si llegan a entrar al ISEN, y cuando digo idiomas es inglés y portugués, porque cuando llegan al ISEN, si ustedes alcanzan a presentar los exámenes suficientes de inglés y portugués, les va a resultar mucho más tranquila la cursada. A mí nadie me lo dijo eso, importante. Eso es orden práctico, circunstancial. Pero lo más importante, por lo menos para mí, yo ya sé que de mí escucharon la palabra vocación 40.000 millones de veces y me quieren que me calle. Pero lo voy a decir otra vez. Encontrar la vocación diplomática.
no significa que estén obligados a hacerlo, pero decir, bueno, me apasiona esto, pero ¿verdaderamente lo quiero? Porque esto involucra, como dijimos, muchas cosas, digamos, muchos aspectos positivos y negativos. Involucra una defensa del interés nacional, un amor por la Argentina. Pero aparte, entender que esto es un combo. Y para tener ese combo hay que, esto es como un contrato de adhesión, ya me pongo de vuelta de abogadín. Hay que ir y aceptar lo que venga, pero entenderlo es importante. No sé, Mariana, Tomás, si quieren agregar algo. Sí, algo muy chiquito algo muy chiquito pero muy importante, sobre todo el tema de género. Hay todo como, desde los inicios del LICEN, que son, la verdad que hubo una tendencia, lamentablemente, que se fue revirtiendo, por suerte, en los últimos años, sobre todo el tema de la paridad de género. Cuando yo estaba queriendo ingresar, era uno de los temas que a mí más me llamaba la atención en lo personal. Pero obviamente, gracias a que desde los reclamos de la sociedad fueron recogidos del Estado, hay avances dentro de toda la estructura jerárquica del Estado. Entonces, yo las quiero realmente convocar para que se animen y que estos pasos que se están dando institucionales son muy importantes, que es un proceso en ciernes, que se está yendo en la dirección correcta para hacia la paridad de género y sobre todo, no solamente para las mujeres, la diversidad también para la comunidad LGTBQ. Dentro de la Cancillería se fomenta muchísimo la paridad de género, las charlas de concientización, de sensibilización. Es muy importante que quiero hacer llegar este mensaje para que no se autofiltren, que es cierto que la carrera puede llegar a someter a la familia o el proyecto de familia desde la concepción de cada uno, porque hoy el concepto de familia mutó por suerte. Entonces, no quiero que dejen de intentar, de poner todos lo mejor de ustedes mismos para ingresar, sobre todo ustedes, a las chicas. Realmente quiero como incentivarlas a que puedan presentarse al concurso y realmente la estamos esperando. Los procesos son desde adentro, se están dando los pasos correctos hacia la paridad. Quería destacar que en las últimas camadas, por ejemplo la del 2017, eran más mujeres que hombres. Entonces ahora se está realmente intentando revertir esto porque es muy importante. Desde la diversidad se va construyendo una institución más fuerte, no solamente de las diversidades de género, sino también desde lo profesional. Y bueno, espero que con esta charla verlos en los pasillos presentando todas las documentaciones y bueno, en lo que necesiten estamos. Perfecto. Perdón, Felipe, solo para agregar a lo de Mariana, la importancia de las políticas de género y la cuestión de la comunidad LGBT en la Argentina. La Argentina es un país conocido mundialmente por sus medidas y legislación favorable a minorías. Es un país muy inclusivo, esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante también tenerlo en cuenta para poder combatir, es una palabra un poco fuerte combatir, pero hay que hacerlo, combatir el retroceso en estos temas, porque Argentina es referente mundial en esto. Y como dijo Mariana, es un tema que atraviesa toda la administración y también distintos partidos, porque la política de género es un tema del gobierno actual y es un tema del gobierno anterior también. Cuando fue la presidencia del G20, bajo el presidente Macri, la cuestión de mujeres era un tema de agenda principal para el G20. Entonces, es una cuestión que atraviesa distintos partidos, la cuestión de género, y por eso es importante poder mantenerla y seguir con esto. Y en la búsqueda de paridad de género, sí quizás mencionar, para agregar nada más a lo de Mariana, que no hay una cuestión, en el concurso no se mencionó porque no hay un cupo y no se busca que haya un cupo. Justamente se busca revertir esa situación con charlas, tratando de eliminar las barreras para el concurso. Lo que se analiza en cada concurso es cuántas mujeres se presentaron al principio y, por ejemplo, cuántas quedaron al final. Y si no hay paridad entre cuántas había y cuántas quedaron, ¿qué pasó en el medio? ¿Sí? Se analiza, por ejemplo, cuántas pasaron a coloquio y cuántas quedaron en el final.
Bueno, ¿por qué? Se busca que haya embajadoras mujeres, obviamente, en la mesa, que haya representantes de la asociación, no tenemos un sindicato, tenemos una asociación profesional, que haya representantes mujeres de la asociación profesional fiscalizando el concurso. Solo todo esto para decirles que se busca garantizar la mayor inclusión y diversidad posible en el proceso de selección, que es transparente, anónimo, o sea, no, para mí es muy importante rebatir esta idea de que no se entra por contacto, más allá de los embajadores políticos, que es otro tema, pero está habilitado por ley eso, así que salvo que pase por el Congreso no podemos decir nada, pero sí es muy importante que, como dijo Felipe, hoy debatamos dos cosas. Uno, el proceso de selección, que es todas estas cosas que le dije, que es fruto del trabajo y del sacrificio personal, y por otro lado, la cuestión de la vocación después dentro de la carrera, que el diplomático no es, como se dice, el devorador de canapés, que va, no es, el diplomático es un funcionario público y que tiene muchísimas responsabilidades, y no solo responsabilidades, porque quizás el diplomático tiene la misma responsabilidad que un director de área del Ministerio de Economía. Sin embargo, en cuestión de sacrificio personal, de ir a vivir afuera, desplazarse cada vez, quizás en lo personal sí hay más sacrificios. Bien, ahora sí, Felipe, el cierre. Sí, no, bueno, primero estoy 100% de acuerdo con Mariana, Tomás. La cuestión de género, no solamente Argentina es pionera y líder a nivel mundial, sino que también la Cancillería lo es. Y eso es muy importante remarcarlo. Y bueno, y para cerrar, me di cuenta que tiré muchas pálidas, ¿no? Pero quiero que sepan que en el fondo esta es una carrera hermosa, que ofrece la sensación de por ejemplo, un productor tucumano, jujeño, formoseño, ayudarlo a que sus productos dentro de una economía regional puedan estar en mercados internacionales, ayudar a un argentino en el exterior que está tal vez en una situación desesperante, o, por ejemplo, también ayudar a distintas personas a cumplir sus sueños de formar una familia en el exterior, que sus hijos, por ejemplo, ellos quieren que sean argentinos, ayudarlos en eso. Es una carrera que tiene como se acuerdan que les dije que hay direcciones para casi todas las actividades humanas, es porque el diplomático actúa en casi todas las esferas de acción humana y defendiendo a la Argentina, defendiendo al productor jujeño, al productor foíno, al productor de la provincia de Buenos Aires, defendiendo el trabajo argentino. Eso, cuando hablamos de interés nacional, es eso, defendiendo los derechos de los argentinos, es eso el interés nacional. Y defender el interés nacional, yo creo que acá hablo también parte de Tomás y Mariana, no se me ocurre, por lo menos, honor más alto y cuestión más importante, por lo menos, para la actividad de uno. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé, Luciano, si querés arrancar con una ronda de preguntas, eso como vos dispongas. Bueno, muchas gracias a los tres oradores por sus exposiciones. Como les dije en el chat, que los puse por escrito para no interferir en la charla académica, la idea sería que si están interesados en hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud, que primero nos avisen de forma escrita y vamos, digamos, abriendo micrófono, ¿sí? Así que Eliana, vos querés hacer tu pregunta de... Perfecto, ya está. Vamos con Antonella, ¿no? ¿Es la primera?
¿Podrían poner su apellido y nombre? Los que quieran hablar, así yo los habilito de forma más expedita, por favor. Perfecto. Ya te habilito, Antonella. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, decirle a los oradores que fueron más que alentadores. Para ser concisa, tengo un montón quizás de dudas y consultas e intrigas. Yo soy estudiante de abogacía. Estoy más o menos en el tercer año y medio, yendo para el cuarto año, o sea, me falta todavía recibirme. No sé si voy a ser diplomática, me apasiona el derecho internacional público, soy ayudante alumna y me estoy postulando a ciertos concursos también en derecho internacional que ofrece la Facu, pero quería saber si ustedes podían recomendar, mientras tanto, hasta llegar a ese título de grado de abogacía, ¿qué puedo hacer yo para inmiscuirme más en lo que es todo este ámbito de diplomacia? Porque dijeron algo que es muy cierto, que es como bastante, un ámbito bastante oculto, bastante alejado, y es como que, si es que existe, por eso pregunto, ¿hay algo que, en lo que podamos indagar, meternos más? Si me permiten, Mariana y Tomás, aproximar una respuesta. Yo entiendo tu situación, porque yo, aún no siendo estudiante, me costaba entender lo que era el ejercicio diplomático, digamos, qué hacía un diplomático. Y yo, mi consejo es bastante simple, es, por lo pronto, seguí en las redes a la Cancillería, tanto en Twitter, Instagram. Ahí por lo menos vas a saber qué hacen día a día. También te recomiendo la Cancillería, saca boletines de actividades con novedades y qué va haciendo la Cancillería, es una página, te recomiendo también que lo mires. Eso para lo que es el accionar práctico diplomático. Después, si querés acercarte a lo teórico, existen think tanks, digamos, o ni siquiera te diría participar, podés verlos por YouTube, muchos lo publican, el CARI, Redape, publican sus entrevistas y la verdad que son bastante buenas. No sé si Mariana, Tomás, quieren agregar algo. Sí, me estaba poniendo a pensar un poco lo que mencionaba Antonella respecto de cómo adentrarse un poquito a lo internacional. Sobre todo, lo primero que hacía yo, por ejemplo, era, bueno, obviamente, googlear la página de Cancillería, ver qué era lo que sucedía, porque también ahí se va actualizando las noticias, cuáles son las posiciones argentinas, qué trabajo se está haciendo, pero otra faceta muy importante es informarse, leer el diario. Hay muchos diarios hoy con el internet, uno puede realmente sentarse y con 15 minutos en la mañana uno va googleando, se va fijando qué es lo que pasa en el mundo. No necesariamente, a veces hay mucha información dando vuelta y eso también es abrumador, pero con ir de a poquito, ponerse a leer qué es lo que sucedió a nivel regional en la Argentina, bueno, desde ya qué es lo que está, cuál es la postura de la Argentina con los temas, pero ir viendo cómo fueron las interacciones. En lo primero, el primer canal es la página de Cancillería, porque por ejemplo te va diciendo qué es lo que fueron las agendas. Y después, si hay algún tema que te fue interesando, bueno, ahí puedes empezar a googlear y te van apareciendo diferentes diarios en el mundo que van haciendo comentarios, pero eso es por un lado, la parte informativa desde el periodismo, pero después si querés saber de autores que hagan algún tipo de algo un poco más de lo académico, acá en la Argentina, como te decía Feli, tenés estos think tanks, o si no también, no sé, a veces lo que yo hacía era googlear en las páginas de los posgrados, a ver qué profesores daban las clases, y a veces me parecía que tenían algún texto, un paper o algo que me vaya como ampliando la mirada. Pero de a poco uno va leyendo y vas acumulando. No sé si Tommy, vos querés agregar algo.
Sí, bueno, la cuestión de la información claramente es importante, estar informado, no es necesario leer todos los diarios del mundo porque eso es imposible, pero sí, por ejemplo, leer los principales, Le Monde en español o en inglés, The Guardian del Reino Unido, The New York Times, Washington Post, muchos son obviamente estadounidenses, pero por ejemplo acá en la Argentina, estar enterado de las naciones internacionales, no solo los titulares grandes de la nación, muchas veces las noticias internacionales están como más atrás, hay que estar pendiente de esas cosas. The Economist, yo nombro, no estoy diciendo que esas hay que leer, sino uno las puede encontrar, algunas tienen suscripción, existen páginas para no pagar suscripción, eso lo encontrarán por sus cuentas. Eh, pero una cuestión, lo de los think tanks, por ejemplo, varios de nuestros compañeros antes de ingresar al ISEN y ahora durante, son parte del CARI, el Consejo Argentino de las Relaciones Argentinas. No, yo no lo era, pero yo sé de otros que sí, no es Yo necesario. tampoco, no es Por eso, necesario. no es necesario, pero si te interesa quizás adentrarte más en temas de política exterior, es eso. Y después un consejo quizás más práctico, yo empecé a ser ayudante de cátedra de Derecho Internacional Público por lo menos tener una materia hecha, ¿no? Porque si, después de 4 años siendo ayudante de Derecho Internacional Público, ese examen yo llegué y el 80% no tuve que repasar ni siquiera, era repasar quizás un 20% de lo que estaba medio inseguro. Quizás pensando más a futuro, una vez que ya tengas determinado que eso es lo que querés, quizás ya poder hacer esas cosas para ir pensando. Quizás al revés, que derecho constitucional, quizás ser ayudante de derecho constitucional y tener otra materia, ¿no? Y como dijo Felipe, la cuestión de los idiomas. Para que no sea de repente una sorpresa, si puedes ir ya teniendo fresco tu certificado de inglés o ir repasando portugués. Lo que pasa con repasar portugués es que quizás lo estudias y después si no entraste parece que no rinde, pero quizás sí lo de inglés, sí lo de otras materias. No hay ningún instituto, esto sí lo remarco, no hay ningún instituto que prepare, por lo menos no hay ningún instituto avalado por el ISEN que prepare para el concurso. Si ustedes buscan, van a encontrar que hay, pero ninguno es oficial, es preparado del ISEN. Esto no significa que no sean buenos. Yo, por ejemplo, en mi segundo año, cuando me presenté, yo el primer año no fui a ningún lado, o sea, estudié solo en mi casa, con el material virtual, y el segundo año que me presenté en 2019, sí, como que pensé que tenía que reforzar un poco el lado económico, conseguí una profesora particular de economía, porque piensen que los temas que ustedes van a estudiar en estos exámenes tampoco son demasiado complicados, no se pretende que sepan todo lo que sabe un economista de una carrera de 5 años. Entonces, hay quizás profesores particulares o ciertos institutos. No es una recomendación necesariamente, porque quizás a ustedes, a algunos les sirve, a otros no. A mí más que nada me sirvió, por ejemplo, para organizar mi semana. Es muy difícil estudiar 8 materias en simultáneo. Entonces, por lo menos decir, bueno, el jueves es el día de economía. Listo, entonces yo ya tenía un día a la semana para esa materia. Después el resto me lo organizaba yo. Entonces, quizás para darle estructura les puede servir, pero eso ya más adelante te diría, ¿no? Cuando ya hayas tomado la decisión, pues además no son gratis. Pero sí, en cuanto a ahora que estás estudiando, de leer diarios y quizás, si ya sos ayudante, no sé de qué materia, quizás más tirada a las cuestiones de derecho internacional, quizás. Sí, veo que Eliana tiene una pregunta. Luciano, no sé si... Ya ¿vos habilité manejás? Perfecto. a María Valentina Mansur. A ver. Yo no puedo escuchar, no sé resto. No, no, Hola. ahora sí. Perfecto. Bien. Este es el tema del Zoom. Más que nada les quería agradecer a todos ustedes por el tiempo que nos han dado. Tanto como Felipe y Tomás comparto la misma experiencia. Yo tengo 4 países en los que me he vivido, tengo 11 colegios encima, sé sobre las regálias. Y como Felipe, yo conocí el modelo de Naciones Unidas a los 13 años, era embajadora de Laos, en ese entonces no tenía ni idea de que existía ese país. Imagínense un piojito dando un discurso ante proyecto delante de otras personas. Y mi abuelo estuvo en el equipo de Argentina, en la Embajada de China en el 80, cuando fue el conflicto. Por lo cual tengo la experiencia y también los conceptos de la abuela, ¿viste? Y mi única duda fue lo que él siempre me advierte, es que como ustedes mencionaron este tema de lo emocional,
es que hay tantas cosas lindas como feas dentro de la Cancillería, y él me dijo sobre el tema de los diplomáticos políticos y los diplomáticos de carrera. Entonces me gustaría saber, dentro, como ustedes ya están dentro, cuál es la diferencia de las facultades que comprenden, cómo sería el método de trabajo que hay entre ambas personas, si es lo mismo, si trabajan más los de carrera y los de políticos aparecen como imagen, eso más que nada. Y después saber qué realmente hace crecer a un diplomático de carrera para ejercer más rango. Gracias. Bien, si me permiten, Felipe y Mariana, tomo la palabra yo primero. En cuanto a si hay una diferencia en facultades o jerarquía entre un embajador político y un embajador de carrera, no lo hay. La ley del servicio exterior le permite al Poder Ejecutivo Nacional designar ciertos embajadores por fuera del cuerpo permanente de diplomáticos, lo que es el servicio exterior. Estos se llaman embajadores políticos porque son nombrados por el presidente, que es el poder político además del Poder Ejecutivo. Pero en cuanto a su forma de trabajo, en cuanto a sus facultades, son las mismas que si hubiera, como si fuera embajador de carrera, ¿sí? No, ahí no hay una diferencia no hay una diferencia legal, ¿sí? Tienen las mismas facultades, los mismos derechos, las mismas inmunidades diplomáticas. Ahora, en cuanto a la forma de trabajo, claramente algo va a cambiar, porque una cosa es ser un diplomático de carrera, que pasaste por todos los cargos previos hasta llegar a un embajador de carrera, y toda esa experiencia que vos tenés hasta ser embajador, a ser una figura quizás más política que el presidente de turno te designó a un país. Donde tu valor ahí como embajador es tu relación personal con el presidente, y quizás eso puede facilitar ciertas cosas, ¿sí? Hay embajadores políticos que han sido útiles para la Argentina. A veces se suele hablar muy mal de los embajadores políticos, como que es un acomodado y demás. Hay momentos en donde los embajadores políticos han sido esenciales, porque justamente su cercanía al presidente ha permitido, facilitado la negociación quizás de un tema muy sensible. Esto no significa que todos los embajadores políticos son buenos, hay algunos que claramente no, otros que sí, eso ya es una cuestión más valorativa en la que no me voy a meter, pero en cuanto a su forma de trabajo, obviamente cambia un poco, porque al no tener todo ese bagaje de formación y años de experiencia en el tema, ellos descansan más ¿en quién? En nosotros, en los diplomáticos que están debajo de ellos. Entonces, un embajador político enviado a Rusia, que encima no sabe hablar ruso, es muy probable que en el equipo diplomático que está debajo de él, sí haya algunos diplomáticos que sepan hablar ruso. Sí haya diplomáticos que ya les tocó estar en un país donde no conocen a nadie, no hablan el idioma. Entonces, es muy común, esto no lo sé yo de experiencia personal, pero sí hablando por ejemplo con mis padres, que es muy común que el embajador político a veces va con una idea, que muchas veces mismo el embajador político piensa que el diplomático a veces es el devorador de canapé, que está siempre relajado, y de repente llega una representación, y es todas las corridas, se tiene que descansar sobre el trabajo de los que tiene abajo, sin poder hacer mucho porque desconoce. Entonces, sí quizás en términos prácticos cambia el trabajo, pero en cuanto a sus derechos, obligaciones, facultades, sí es igual. Entonces ahí está equiparable. Sí sepan que la ley, hay un límite a la cantidad de embajadores políticos que se pueden poner. No puede venir un presidente y de repente decir que el 90% de las embajadas van a ser embajadores políticos. No me acuerdo ahora, se fijó un límite, creo que son 20 en total, o 25, no me acuerdo exactamente 25. el número, 25. Y no me acuerdo ahora tu segunda pregunta, María Valentina. Felipe y Mariana se la Yo, si acuerdan. me permitís agregar Sí. algo, Tomás, ahí, Ujú. que una pequeña cosa, que además de todo lo que dijiste, perfecto, es que los funcionarios diplomáticos argentinos tienen estabilidad en el cargo. Eso es muy importante entenderlo. No, el Poder Ejecutivo a piacere no puede despedirlos, vamos a decir. Hay estabilidad. Eso es un elemento importante también para considerar. Sí, perdón, eso sí, se me pasó. Claramente ese derecho no está, porque al ser político, al responder al poder político, si ese poder político cambia el presidente, te pueden remover, no tenés esa estabilidad. Pero el SEN, el Servicio Exterior de la Nación, al ser parte del sistema de empleo público, claramente goza de estabilidad. No me acuerdo ahora la segunda pregunta. No sé El tema de los ascensos, como es el tema del escalafón. Sí, hay una junta calificadora en la Cancillería y establece los requisitos de ascenso, y vas a ver por rango los distintos requisitos. En general, la ley hace que vos seas evaluado como funcionario 2 veces al año, tu superior te va a evaluar, y en base a tu evaluación, eso va a tu legajo, y después cada año y medio, 2,
se van a mirar tu legajo a ver si podés ser ascendido o no, y en base a eso van a mirar no solo tu calificación, sino también, por ejemplo, qué actividades de formación vos haces por afuera. Por ejemplo, para requisitos de ascenso en las primeras categorías vos tenés que seguir formándote en idiomas. Si vos no te formás en idiomas, te falta un requisito, y por más de que cumplas todos los otros requisitos de ascenso, si vos no mostrás que avanzaste en los idiomas que sabés, no puedes avanzar. Entonces yo, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando como Felipe ruso. Estoy en nivel 2 de ruso, pongamos. Si en 2 años yo no avanzo más allá del nivel 2, quizás no me asciendan, me van a decir, te falta el requisito de idioma, de seguir formándote en idioma. La idea esta de la formación constante también no solo una cuestión personal, sino que ahí ya pasa a ser un requisito de ascenso. Eso para poner un ejemplo de los requisitos, claramente hay otros, pero bueno. Buenas tardes, me habilitaron el micrófono, ¿puede ser? Por supuesto. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo y por la charla, la verdad es que muy, muy interesante. Yo quería consultar más que nada por el tema de que Felipe creo que mencionó que le hubiese gustado que comentaran antes el tema del inglés y el portugués. Quería preguntarles qué otros idiomas recomendarían además de ellos. Más que nada porque estudiar un idioma requiere mucho tiempo e inversión, entonces quería saber cuáles para ustedes serían la prioridad además del inglés y el portugués. Victoria, discúlpame, ¿dentro de la carrera o antes del ingreso tu pregunta está orientada? Antes del ingreso como una Ah. herramienta más, y también me interesaría como cuando uno ya ingresa, si es que ingresa a la carrera, cuál elegir o a cuál darle prioridad, porque la verdad es que también es muy difícil elegir entre varios idiomas si te interesan todos. Sí, sí, comprendo. Por lo pronto, teniendo en cuenta que uno maneja el estudio, el hogar, el trabajo, todo eso, creo que esto que planteaba Felipe al principio, tener una estrategia de estudio y de organización es crucial. Si me preguntás a mí, yo en lo personal, si el inglés es algo que no lo manejas mucho o tenés una cierta base o tenés que empezar de cero, arrancaría por ahí, porque inefectiblemente es uno de los requisitos para el ingreso. Después, adentro, cuando uno ya es becario, uno sigue estudiando. Si uno no se exime, porque si no tiene un nivel muy alto, bueno, igualmente uno va a recibir formación al respecto, vas a tener obligatorios inglés y portugués. Por lo pronto, mi recomendación es para los que tienen que empezar con un idioma, y porque encima la Facu de Derecho yo creo que todavía siguen teniendo, ¿no?, lectocomprensión en inglés. Bueno, apuntaría ahí, trabajaría más sobre el inglés. No se requiere, no es como la facultad en lo que uno va a recibir textos jurídicos, obviamente es un gran ejercicio. El examen para el ingreso con el examen de las certificaciones de inglés son como los exámenes que uno puede ver en internet, hay mock test que nos pueden ir bajando. Yo recomendaría apuntalar el inglés, y si tienen tiempo, bueno, obviamente empezar con portugués de a poco. En lo personal, yo ya inglés ya sabía, portugués también, había hecho un año en alemán y después, muchos años después, acá dentro del liceo lo volví a retomar, pero enfatizo, el inglés es el idioma que tienen que manejar, y me parece que esa es por ahí donde tendrían que apuntalar. Y de a poco, obviamente, porque sabemos que, bueno, todos nosotros ya estamos también en su situación, que hay que ir manejándolo, no hay apuro. Está en la facu, así que ahí hay un montón de institutos, no tiene por qué ser uno en particular. Tienen estas 3 opciones de examen: el sistema británico, el TOEFL inglés, el Cambridge o el TOEFL o el IELTS. Prepárense con los profesores que tengan a mano, si tienen laboratorio de idiomas, el que puedan y el que también puedan abonar. Hoy también recomiendo también para los que no pueden afrontar ese gasto, hay muchas herramientas en internet. Por ejemplo, la página de la BBC tiene muchos ejercicios en inglés que son gratuitos, o hay muchos tutoriales en la propia página del Cambridge en YouTube, tiene un montón de tutoriales. Para portugués, a los que les interesa también reforzar, hay una persona que arranca desde el nivel más básico hasta el C2, así que en ese sentido todo va a ayudar. Si me permitís, Mariana, una cosita para complementar. En relación a lo que preguntabas de inglés y portugués, vos, para eximirte, como dice Mariana, de poder cursar
esos idiomas en tu cursada del ICE, tenés que presentar un nivel elevado de inglés. No es que si vos presentás el Advanced estás. No, tenés que presentar un nivel Proficiency para exhibir. Un C2. Claro. Entonces, es complejo. Ahora, tu segunda, pero yo te digo, a ver, me hubiese encantado saberlo, no sé si lo hubiese hecho, pero me hubiese encantado saberlo una vez que he concursado. Y la segunda pregunta creo que hiciste en relación a qué idiomas vos decís, mira, acá te acaba de contar Mariana que ella estudia alemán, yo estudio ruso y francés, Tomás también, hay compañeras que estudian árabe, hay Chino Chino, también. chino, chino, japonés. claro, chino, japonés. A ver, no existe el idioma, es depende lo que vos quieras estudiar. Y eso va de vuelta al tema de, nosotros tenemos embajadas donde se habla inglés, donde se habla francés, donde se habla japonés, donde se habla coreano, donde se habla chino, tailandés, lo que vos quieras. Por eso todo idioma te va a servir. Vamos con la última pregunta, que es del señor José Madero. Sí, hola, muchas gracias a todos por la charla. Y mi duda era en general sobre los 2 años que habían dicho que son posteriores que se estudia, si eso, más allá de rendir materias, como si te pueden desaprobar o si una vez ya instalado ahí, ya haber pasado el concurso, uno ya tiene cierta estabilidad o cómo es eso. Gracias. Tomo la palabra. En este caso, no gozas de estabilidad en cuanto a tus notas. No es que si empezás a desaprobar materias y materias y materias te van a dejar ahí. Uno tiene que aprobar todas las materias. En general, por ejemplo, algunas materias va cambiando, ¿no? Porque algunos seminarios son más largos y más relevantes, otros son más cortos. Hay seminarios quizás de que son 1 o 2 clases y no hay trabajo práctico, o quizás hay un trabajo práctico corto, y no es lo mismo que el seminario de economía que dura 5 meses y hay un trabajo final más grosso, el trabajo final más complicado al final. En lo que sí, por ejemplo, vos no podés desaprobar, creo que era más de 2 veces, no me acuerdo Felipe y Marian si se acuerdan del reglamento, vos no podés aprobar más de 2 veces. Entonces, a lo largo de los 2 años vos vas a cursar muchas materias, porque algunas son cortas, otras son largas, y vos no podés aprobar eso más de 2 veces. Lo que sí tampoco se aplica necesariamente al estándar al 100%, no suele pasar, pero en general, por ejemplo, si te va mal, te van a dar la oportunidad de un recuperatorio. Es muy poco común que inmediatamente digan, ah, listo, ya tenés un bochazo. Es más común que se hable, a ver qué pasó. Ahí obviamente se tiene un poco más de tolerancia. Pero sí, tenemos un reglamento interno que exige obviamente rendir a determinado nivel, que no tiene que ver con el orden de mérito con el que entraste, no es que si entraste más arriba tenés que mantenerte ahí arriba porque si no van a pensar que te tiraste atrás, no. Tiene que ver nada más con cumplir los requisitos mínimos de cada evaluación. Después al final del ICEN se hace una nueva orden de mérito que posiblemente no tiene nada que ver con la que se hizo para empezar. Y cuando te van a elegir las áreas de trabajo van a mirar esa nueva orden de mérito. Y en general van a querer más a los que tienen más arriba, más abajo, eso es una cuestión ya de política de las áreas. No sé si puedo hacer una breve aclaración, si me permite, si tenemos un ratito, porque Eliana me escribió y me parece importante aclarar algo que se mencionó, pero bueno, capaz que no hicimos mucho hincapié o foco ahí. No es un concurso de oposición es decir, no te van a exigir experiencia laboral per se. Lo que el concurso se trata es poder probar que uno tenga la aptitud diplomática. Uno tiene que aprobar los exámenes. No necesariamente todos nuestros compañeros tienen la misma experiencia laboral, como dijimos, todos tienen diferentes carreras, tienen la licenciatura, es decir, tienen las carreras de grado, con los años, con las equivalencias, que después cualquier cuestión que les quede alguna duda, desde el ICEN le pueden decir cuáles son bien los criterios, porque hay gente que trae títulos desde el exterior incluso, que eso también sucedió, pero, por ejemplo, los abogados no necesariamente tienen que estar matriculados, sí es necesario el título de grado,
y no es necesario que tengan tampoco, por ejemplo, experiencia en un estudio o haber trabajado en una ONG. Si uno lo tiene, obviamente forma parte del capital humano propio que uno tiene, el bagaje, para que al dar el examen todo sirve. Pero quería hacer foco también que hay mucha gente que se gradúa de la facu, tiene el título de grado y se presenta a rendir el concurso sin ningún tipo de experiencia o incluso trabajo. Mucha gente, dependiendo de la historia de cada uno, hay gente que de hecho renuncia a sus trabajos para presentarse, otros que no. Yo no lo hice, trabajaba a la par que estudiaba, era muchísimo, estaba todo el día trabajando, estudiando, pero digamos, quería hacer foco esto. No es un concurso de oposición de antecedentes, es un coloquio, es un examen de aptitud. Por eso la resiliencia, sentarse, trabajar duro y apoyarse en otras personas para mejorar la capacidad de estudio es importante. No sé si... sí, creo que ahí pude responder, Eliana, tu pregunta. Cualquier cosita, no sé, otra pregunta. Gracias. Bueno, si les parece, dado que son ya las 20 horas, vamos a proceder a hacer el cierre de la charla académica. Le cedo la palabra al doctor Jiménez Lozano. Bueno, muchas gracias, Luciano, muchas gracias a la Facultad de Derecho por organizar este tipo de actividades fundamentales. Fundamentalmente gracias a ustedes que se quedaron 2 horas escuchándonos. Se me ocurren varios programas más interesantes que ese, pero les agradezco que hayan aguantado las 2 horas. Y bueno, para resumir, de vuelta es importante generar este tipo de espacios en los cuales podamos conocernos, ¿no? Porque en definitiva es eso, es conocer, es dejar, creo que Victoria, vos lo dijiste en tu pregunta, que deje de ser algo oscuro lo que hace la Cancillería, que haya luz sobre eso, que como dice Tomás, que erradicar ese mito, esa leyenda urbana de que el diplomático es un devorador de canapé, y dar a la luz lo que es verdaderamente un diplomático. Es una persona que defiende el interés nacional, es una persona que defiende a los productores argentinos, al trabajo argentino, a los argentinos en el exterior, que los acompaña, los apoya. Es muy importante que tengan esa idea. Y también es importante, y les prometo que es la última vez que lo digo, que busquen su vocación. Sea diplomática o no, pero que la busquen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctores, por la exposición. También queremos agradecerles desde la Facultad de Derecho a todas y a todas por su participación. Y también paso a comentarles que el día 15 de octubre a las 18:30 horas vamos a tener la segunda charla académica para estudiantes y se va a tratar más que nada la cuestión del derecho del consumidor. ¿Sí? El título será El impacto del derecho del consumidor en nuestra vida, con la doctora Lidia Garrido Cordovera y el doctor Martín Testa. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Que sigan bien.